Vamos a empezar nuestra actividad de hoy. Esta actividad es un ABP, que es un aprendizaje basado en problemas. La idea es que le presentamos una historia clínica al médico en formación, en este caso de posgrado en ginecología y obstetricia, para que la desarrolle y nos presente una pequeña revisión del tema alrededor del asunto principal de la historia. Entonces, adelante, Daniela. Gracias, doctor. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Daniela Restrepo González. Yo soy residente de primer año de ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia y mi asesor fue el doctor Luis Carlos Murillo, quien es ginecólogo y docente de la Universidad de Remington y es quien coordina la reunión. Vamos a dar inicio entonces a este ABP de eclampsia. La idea es que iniciemos con una presentación de un caso clínico. Posteriormente vamos a hablar sobre el panorama global de la morbimortalidad materna extrema, algo sobre preeclampsia para luego enfocarnos en nuestro tema principal que sería eclampsia y posteriormente en base a esa revisión que vamos a hacer, analizar el caso y dar unas conclusiones y dar espacio para la discusión. Entonces, nuestro caso clínico inicia en el día 1 a las 8:20 de la mañana, donde realizan pues el triaje. El motivo de consulta de la paciente es traída por acompañante quien refiere que convulsionó. Se trata de una paciente de 29 años de raza mestiza, unión libre, nivel educativo primaria completa, ocupación ama de casa. En ese triaje, entonces, encuentran a la paciente en aparentes buenas condiciones generales, está febril, hidratada, no tiene en el momento del triaje déficit neurológico y no hay dificultad respiratoria. Encuentran que la paciente pesa 80 kilos, mide 1,58 y los signos vitales están dentro de la normalidad, a excepción de la presión arterial, que está en 174/118, la frecuencia cardíaca fetal es de 137 y el Glasgow es de 15/15. A las 8:50 realizan la consulta de urgencias. En la consulta de urgencias nos dicen que es una paciente trigestante con un embarazo de 38 más 3 semanas por una ecografía del último trimestre y nos comentan que la familia la trae porque la paciente convulsiona en 2 ocasiones en la casa. Refieren que presenta movimientos anormales de los brazos y además que lleva una semana con cefalea y premonitorios. Al momento de esta consulta de urgencias, la paciente presenta pues una nueva convulsión tónico-clónica, que esta sí es evidenciada pues por el médico que la está tratando, de 2 minutos de duración, y lo que hacen es activar el código de eclampsia. Entre los antecedentes personales, entonces tenemos que como quirúrgicos 2 cesáreas y transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos por una hemorragia postparto y preeclampsia hace 8 años en el último embarazo. Antecedentes familiares, un padre con diabetes y entre los antecedentes ginecobstétricos, entonces 3 embarazos, los cuales fueron, 3 gestas y 2 cesáreas y 3 hijos vivos porque el segundo embarazo fue gemelar, donde presentó la hemorragia postparto y la preeclampsia que requirió transfusión de 2 unidades, como ya comentamos. La menarca fue a los 12 años y en la revisión por sistemas los familiares nos niegan otros síntomas diferentes a los que ya hablamos. La paciente trae el carnet de control prenatal donde encontramos en el uroanálisis una E. coli. Esa infección pues fue tratada según lo que comentan en la historia clínica. El resto de paraclínicos infecciosos fue negativo, una hemoglobina de 11, una glicemia de 86. Eso es lo que encontramos pues en el momento del triaje. Al examen físico en esa consulta de urgencias encuentran la presión un poquito más alta, ahora está 170/120, el cardiopulmonar estaba normal, en el abdomen nos comentan un útero grávido con una frecuencia cardíaca fetal de 137, neurológico para el momento de la consulta, que recordemos que la paciente ya estaba con una nueva convulsión, es de 9/15, el Glasgow, y la paciente pues presenta los movimientos tónico-clónicos. En el músculo esquelético niegan pues la presencia de edemas y no se realiza tacto vaginal. Entonces las órdenes médicas es iniciar oxígeno a alto flujo, canalizar 2 accesos venosos, aplican midazolam 5 miligramos intramuscular,
la betalol 40 miligramos intravenoso y sulfato de magnesio 4 gramos en bolo intravenoso. A las 8:39 la paciente presenta un nuevo episodio convulsivo, por lo cual ordenan aplicar una segunda y tercera dosis de midazolam a los 5 y 10 minutos respectivamente. Comentan que ellos no logran pues acceso venoso a este momento, por lo cual lo indican pues muscular. La paciente se sigue deteriorando en su Glasgow y ya comienza con desaturación. La saturación ya va en 92%, por lo cual llaman al anestesiólogo de turno y persiste hipertensa, por lo cual cuando logran el acceso ordenan nuevamente una dosis de la betalol. Ya la paciente para ese momento con la presión aún más alta, 185-120, saturación de 92, pulso débil y ya estaba en un estatus convulsivo. La paciente a las 8:45 pues, tiene un paro cardiorrespiratorio, inician de inmediato reanimación y al primer ciclo ellos refieren que hay un retorno a la circulación espontánea. Administran una dosis de adrenalina en ese primer ciclo y los signos vitales después de la reanimación. Entonces tenemos una presión de 155-100, una frecuencia cardíaca de 86, saturación de 96 y una frecuencia cardíaca fetal de 60 latidos por minuto e indican un traslado vital a un mayor nivel de atención. Entonces eso es como un resumen de lo que pasó con la paciente. Entonces tenemos el triaje a las 8:20 donde nos comentan 2 convulsiones en casa, a las 8:30 la consulta en urgencias donde evidenciamos una tercera convulsión, a las 8:39 la paciente hace un código azul y se encuentra en estatus convulsivo y a las 8:45 se indica el traslado vital. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Tenemos que cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por etiologías relacionadas con el embarazo y el parto, y que esas muertes hasta el 99% ocurren en países en vía de desarrollo. Para 2015, entonces, la razón de mortalidad materna extrema era de 239 por cada 100.000 recién nacidos vivos en países en vía de desarrollo, comparado con 12 por 100.000 en países desarrollados. Entonces vemos cómo la calidad de la atención de las pacientes influye en esta razón de mortalidad. En Colombia, la razón de mortalidad es de 36,3 por 1.000 recién nacidos vivos para 2019. Y vemos que para Colombia las principales causas de morbimortalidad materna extrema son la primera, la preeclampsia, seguido de las complicaciones hemorrágicas y la sepsis. Y a nivel pues global, la preeclampsia va a estar entre la primera y la segunda causa de morbimortalidad. Es importante recalcar que la mayoría de estas muertes se consideran prevenibles. De ahí la importancia de realizar una atención materna de calidad. Se dice que si la materna recibiera pues esta atención de calidad se podría reducir hasta en un 54% la morbimortalidad materna extrema, y si hubiera un acceso universal a la planificación, esta mortalidad se reduciría adicionalmente en un 30%. Entonces, en cuanto a la preeclampsia, tenemos que la preeclampsia es un trastorno multisistémico y progresivo que se caracteriza por la presencia de hipertensión en una gestante de más de 20 semanas que previamente era normotensa, asociada a proteinuria o en ausencia de esta, pero con compromiso de un órgano blanco. Complica aproximadamente el 8% de los embarazos. Es más frecuente la aparición tardía, que es después de las 34 semanas, comparadas con la temprana, que sería menos de 34 semanas, y tiene una tasa de letalidad de 6,4 por cada 100.000 casos que se presentan. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la preeclampsia? Que como vemos, la paciente cumple pues los criterios dado las cifras de presión arterial y las manifestaciones clínicas que referían los familiares. Entonces el riesgo sería la progresión a eclampsia, que fue lo que ocurrió con nuestra paciente, la hemorragia intracerebral, también podría haber hemorragia postparto y coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar, lesión renal aguda,
abrupción de placenta, insuficiencia o ruptura hepática, y para el feto, entonces, la prematuridad y la restricción del crecimiento intrauterino. Entre los factores de riesgo para preeclampsia, entonces aquí tenemos este cuadro donde los visualizamos, pero quería recalcar el antecedente de preeclampsia en las gestas previas, que fue pues el antecedente que tenía nuestra paciente, porque ya veremos más adelante que estos factores de riesgo se deben tener en cuenta para hacer una adecuada prevención con aspirina. Aquí tenemos la forma en la que se hace el diagnóstico para la preeclampsia. Entonces ya dijimos cifras tensionales elevadas, que serían más de 140-90, en 2 ocasiones con una diferencia de 4 horas, o si las cifras de tensión están mayores a 160-110, en alguna literatura 160-100, esa toma de la presión podría ser en minutos para la confirmación de la misma, asociado a proteinuria, que sería más de 0.3 gramos en 24 horas, o una relación proteinuria-creatinuria mayor a 0.3, o más de una cruz de proteínas en la tirilla del uroanálisis, o en ausencia de proteinuria, pero que se asocia a daño de órgano blanco. Entonces vemos que serían unas plaquetas menores de 100.000, el daño renal que se manifiesta como una creatinina mayor a 1,1, el daño hepático, entonces las transaminasas elevadas 2 veces su valor normal, el edema pulmonar, o las manifestaciones en sistema nervioso central, que se caracterizan por la cefalea y la presencia de premonitorios, en últimas las convulsiones. Entonces, ya pasando como tal a nuestro tema, que es la eclampsia, vemos que esta es la manifestación más grave de la preeclampsia, que se caracteriza por la presencia de convulsiones o coma. Puede ocurrir antes del parto en el 60%, periparto en el 20% o posparto en el 20% restante. En el 38% de los casos, la paciente no va a presentar proteinuria ni hipertensión al momento de la convulsión. Puede que posteriormente encontremos las cifras elevadas, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Hasta el 38% no va a cursar con hipertensión al momento de la convulsión. La incidencia es de 1.5 a 10 casos por 10.000 partos en países desarrollados, y nuevamente en países en vía de desarrollo es mucho más alta, de 19 a 142. Entonces vemos que también hay problemas en la atención de estas pacientes que hacen que sea más frecuente que lleguen a presentar eclampsia. De ahí la importancia de hacer un manejo adecuado de la misma. En cuanto a la patogénesis de la eclampsia, entonces tenemos que hay 2 teorías. La primera es la que vemos en la pantalla, donde hay una alteración en la regulación de la circulación cerebral que me va a llevar a que haya hiperperfusión. Eso nos lleva a que haya una disfunción endotelial y va a llevar a un edema citotóxico y vasogénico. Y hay otra teoría que nos habla que hay alteración en la regulación de la circulación cerebral, pero no hacia la hiperperfusión, sino por el contrario, que hay vasoconstricción, hipoperfusión, hay zonas de isquemia, y esto igualmente nos va a llevar a un edema vasogénico y citotóxico, que es lo que va a causar las manifestaciones de la paciente. Entonces, las manifestaciones clínicas, muy importante recalcar que hasta el 80% de los casos va a tener premonitorios que preceden a la aparición de la convulsión, que es lo que vimos que pasó en esa paciente. La paciente llevaba una semana con cefalea y premonitorios, no había consultado, no sabemos si era por razones pues propias de la paciente o sin el control. No le habíamos pues enfatizado en estos premonitorios para que ella consultara tempranamente. Entonces, lo que más encontramos asociado es la hipertensión hasta en un 75%, la cefalea, que es una cefalea frontal o occipital, que inicia de forma abrupta o en trueno y es de alta intensidad, que se presenta en el 66% de los casos, y los síntomas visuales, que serían los escotomas, la ceguera cortical, la diplopía, la visión borrosa, que se presentan hasta en el 30% de los casos. Muy importante también tener presente que hasta el 25% de estas pacientes podrían ser asintomáticas. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Que va a haber hiperreflexia y clonus, y van a haber
pues déficits visuales o déficits en la evaluación neurológica. Y vamos a encontrar adicionalmente la bradicardia fetal, que es normal que se presente como pasó en esta paciente. Esa bradicardia fetal generalmente dura de 3 a 5 minutos, no es indicación de cesárea de emergencia, sino que es indicación de que reanimemos bien a la madre para que esa bradicardia transitoria mejore. Pero si este estado fetal no tranquilizador persiste por más de 10 a 15 minutos posterior a que la paciente se recupera de la convulsión, allá sí tendríamos que estar pensando que de pronto la paciente curse con una erupción de placenta y sí sería indicación para una cesárea de emergencia. En cuanto a las características de la convulsión en la eclampsia, entonces tenemos que son de un inicio abrupto, son de una duración corta, generalmente de 1 a 2 minutos. En el posictal también va a ser corto, de 10 a 20 minutos, y generalmente la paciente no va a tener déficit neurológico. Estas convulsiones son tónico-clónicas, muy importante tener en cuenta las características de la convulsión para cuando la paciente tenga unas características diferentes, pensemos en diagnósticos diferenciales. Entonces, el diagnóstico de la eclampsia es clínico. Hay algunas indicaciones para realizar tomografía, pero no a todas las pacientes la vamos a realizar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Que la paciente esté fuera de un contexto de un trastorno hipertensivo, que la paciente tenga un inicio menos de 20 semanas, que haya un déficit neurológico, porque como dijimos, generalmente las convulsiones eclámpticas no van a dejar a la paciente con un déficit neurológico, o si lo hay va a ser pues transitorio y de rápida resolución. Que haya una pérdida prolongada de conciencia, como vimos el posictal es corto, más o menos de 10 minutos, que se produzca más de 48 horas después del parto, porque aquí tendríamos que descartar la trombosis de senos venosos en las pacientes que están pues posparto, o que haya persistencia de las convulsiones a pesar de administrar el sulfato de magnesio, porque vamos a ver más adelante que la respuesta a este medicamento digamos que es rápida. Entonces, en la imagen que vemos está una tomografía donde lo que vemos es que hay unas zonas de edema de forma bilateral en la zona occipital. Esta es la manifestación más frecuente en la tomografía, que es la encefalopatía posterior reversible, que no siempre es posterior y no siempre es reversible, pero la mayoría de las veces va a cumplir esas características. Se dice que si realizamos una tomografía a todas las pacientes con eclampsia, más del 50% va a tener alteraciones. Las principales alteraciones van a ser zonas hemorrágicas a nivel occipital y edema en esta zona también. Bueno, en el diagnóstico diferencial, entonces, siempre que la paciente esté con déficit neurológico, tenemos que descartar primero una causa anatómica, que sería el accidente cerebrovascular, que la paciente tenga, como dijimos, una trombosis de senos venosos, que haya hemorragia o que haya una infección del sistema nervioso central. Otras causas que debemos tener en cuenta son los trastornos metabólicos, las causas toxicológicas y el trauma. Sobre todo cuando la paciente se salga del curso normal, como fue la de nosotros, que vemos que administraron sulfato y a pesar de eso siguió convulsionando, ella tendría la indicación para realizar tomografía. Aquí vemos los desenlaces de la eclampsia. Entonces tenemos que no solamente es el compromiso del sistema nervioso central, sino que hay un aumento de riesgo de compromiso de otros sistemas. Entonces hay un aumento de riesgo de edema pulmonar, de falla renal y de todas las otras complicaciones que ya vimos relacionadas con la preeclampsia, un aumento en el riesgo de abrupción del 10% y, muy importante, un aumento de la muerte perinatal hasta el 10%, y el riesgo de parto pretérmino nos va a aumentar hasta en un 50%. Bueno, entonces antes de entrar al tratamiento, quise hablar de prevención porque, como vemos, nuestra paciente ya tenía un factor de riesgo para presentar preeclampsia en esa nueva gestación que fue su preeclampsia previa. Recordemos entonces que siempre que evaluamos a la paciente en el control prenatal nos tenemos que fijar si la paciente tiene factores de alto riesgo,
que serían los antecedentes personales de la madre, entonces antecedente de preeclampsia, antecedente de enfermedad renal crónica, de hipertensión, antecedente de gestación, la gestación múltiple en este embarazo, la diabetes u otras enfermedades como el lupus. Entonces un solo factor de alto riesgo va a ser indicación para profilaxis, o dos factores de bajo riesgo, que los tenemos pues ahí listados en la tabla. Esa profilaxis se va a hacer con ASA a bajas dosis, lo que recomiendan es más o menos de 75 a 100 miligramos, y que se inicie antes de la semana 16, después de la semana 12 y después de la semana 12 y antes de la semana 16. Ya entrando al tratamiento como tal de la eclampsia, entonces tenemos que lo primero siempre serán las medidas básicas. El objetivo de este tratamiento es prevenir la aparición de accidente cerebrovascular, que es la causa de muerte en las pacientes eclámpticas hasta en un 25% de los casos. Entonces, dentro de estas medidas básicas, tenemos pues el ABCDE. En la A vamos a tener la vía aérea, entonces muy importante mantener esa vía aérea permeable. Como vimos en la tabla anterior, esos pacientes tienen riesgo de broncoaspiración, entonces se debe prevenir este riesgo. Se debe brindar en la B la adecuada ventilación, oxígeno a alto flujo para una saturación mayor al 95%. En la C, que sería la circulación, entonces dos accesos venosos de gran calibre, y debemos dar soporte de líquidos. Recordemos que con las pacientes preeclámpticas esa administración de líquidos debe ser cauta porque ellas tienen un mayor riesgo de presentar edema pulmonar. Y aparte en la circulación vamos a tener también que colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, lo que nos va a permitir un mejor retorno venoso. Debemos además prevenir el trauma y corregir la hipoglicemia y la hipotermia. Entonces aquí es muy importante siempre en la paciente que esté convulsionando el dextrometer, porque sabemos que tanto la hipoglicemia puede llevar a convulsión, como la convulsión por el gasto energético alto generar hipoglicemia, y eso se convierte en un círculo vicioso. Bueno, lo segundo, después de estabilizar a la paciente en el ABCD, sería controlar las cifras de presión arterial, que recordemos que la paciente está convulsionando es por esta razón. Entonces esto lo podemos hacer como primera línea con 3 medicamentos, que son el labetalol, la hidralazina, el nifedipino. Generalmente la elección pues del medicamento la vamos a hacer en base a las condiciones de la paciente, es decir, si la paciente está convulsionando, pues no vamos a poderle dar nifedipino porque la vía oral pues no va a poder ser administrada. Entonces preferiríamos las vías intravenosas, y la elección de estos dos será según las contraindicaciones de cada medicamento. Entonces ahí vemos las dosis en pantalla. La idea es que con el labetalol empezamos con 20 miligramos y lo vamos escalando, son máximo de 300 miligramos. Generalmente lo que sugieren es dar 2 dosis de cada antihipertensivo, y si no hay mejoría pasar a otro antihipertensivo. La hidralazina sería de 5 a 10 miligramos cada 20 minutos hasta un máximo de 20 a 30 miligramos, y el nifedipino sería 10 miligramos, que también podemos ir aumentando cada 20 minutos hasta un máximo de 120 miligramos. Si con estos 3 medicamentos iniciales no hay un buen control de las cifras tensionales, tendríamos otras 2 opciones, que son el nitroprusiato y la nitroglicerina, ya en infusión continua. Y para el tratamiento de las convulsiones, entonces esta parte la queríamos recalcar, es que el sulfato de magnesio es la primera y segunda línea para el tratamiento de la eclampsia. Entonces vemos en nuestra paciente pues que hubo uso de midazolam, entonces reforzar que es el sulfato de magnesio el anticonvulsivante de elección. Se dice que si no damos el medicamento hasta un 10% tendrá recurrencia de la convulsión, y el sulfato de magnesio es de elección porque se ha visto que disminuye la recurrencia hasta en un 75%, y además disminuye la mortalidad hasta en un 30%. ¿Qué es lo que hace el sulfato de magnesio? Se ha visto que tiene una acción sobre los receptores de NMDA, además estabiliza la membrana neuronal, disminuye la acetilcolina, las terminales motoras, promueve la vasodilatación cerebral, y esto hace que se reduzca el barotrauma.
¿Cómo se administra entonces el sulfato de magnesio? La idea es que lo iniciemos siempre en la paciente que tiene una preeclampsia grave, ya sea por cifras tensionales o por compromiso pues, de órgano blanco, cualquiera que sea la indicación de la gravedad, todas deben llevar pues, la profilaxis. Entonces, en ese momento como profilaxis o como tratamiento cuando la paciente ya está pues, con la convulsión. La duración del tratamiento va a ser por 24 a 48 horas posterior al parto y tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones que sería la miastenia gravis porque el sulfato puede empeorar las crisis de esta enfermedad, la falla renal grave porque nos aumenta el riesgo de intoxicación, la hipocalcemia porque también nos va a aumentar el riesgo de que la paciente tenga una intoxicación y haga paro cardiorrespiratorio, la isquemia cardíaca y los bloqueos, y el edema pulmonar sería una contraindicación relativa porque sabemos, como dijimos, que el sulfato de magnesio induce vasodilatación, entonces podría empeorar el edema pulmonar. La dosis, entonces, es una dosis de carga de 4 a 6 gramos, esto es tanto para la profilaxis como para el tratamiento, y luego se continuará un mantenimiento de 1 a 2 gramos hora por infusión, pues continua. Como alternativa, entonces, si no se logra la vía venosa, que podría haber sido una alternativa para esta paciente, entonces se puede administrar por vía muscular de 5 a 10 gramos y se repiten pues mantenimiento de 5 gramos intramuscular cada 4 horas. Con la vía intramuscular hay que tener cuidado porque puede aumentar el riesgo de toxicidad y aparte de eso la aplicación pues es muy dolorosa, entonces ellos recomiendan diluir el sulfato de magnesio con lidocaína para que mejore pues como el dolor a la administración. Cuando tenemos la paciente con insuficiencia renal crónica, entonces tenemos que tener cuidado en la administración del sulfato de magnesio. Todas las pacientes con enfermedad renal crónica recibirán una dosis de carga que no va a variar, pero en cuanto al mantenimiento sí depende del grado de la insuficiencia renal. Entonces se dice que si la creatinina va de 1,1 a 2,5, debemos disminuir la dosis de mantenimiento a la mitad, o sea, no 2 gramos, sino 1 gramo hora, y si está mayor a 2,5 se debe evitar esa infusión. Alguna literatura dice que el corte sería de 1,1 a 1,5, en otras partes pues hasta 2,5 para restringir ese mantenimiento. Y también adicionalmente si el gasto urinario está menor a 20 mililitros hora, se debe evitar dar el mantenimiento y por eso es importante siempre en estas pacientes con eclampsia medir el gasto urinario. Entonces la idea con el sulfato de magnesio es prevenir o tratar la convulsión y lograr unos niveles terapéuticos que van de 4,8 a 8,4 miligramos con decilitro. Digamos que esos niveles de sulfato de magnesio no siempre se van a medir, hay unas indicaciones para medirlo que son la convulsión mientras se recibe el sulfato de magnesio porque yo quiero mirar si es que no ha alcanzado ese nivel terapéutico. Si hay insuficiencia renal crónica, o sea, una creatinina mayor de 1,1, debemos hacer un seguimiento más estricto, entonces también se medirían esos niveles, o si hay signos de intoxicación, pues obviamente porque el nivel también nos va a hablar de las manifestaciones. ¿Qué debemos estar mirando? Entonces ya dijimos que no es un medicamento inocuo, hay que estar mirando los reflejos patelares, sabemos que el primer signo de intoxicación es la hiporreflexia, la frecuencia respiratoria, que debe ser mayor a 12 respiraciones por minuto, la bradipnea también va a ser un signo de intoxicación, y el gasto urinario, porque como dijimos, esto nos va a hablar de que si la paciente tiene un gasto urinario disminuido, va a tener más riesgo de que haya intoxicación. Entonces, la administración de sulfato de magnesio va a tener manifestaciones, digamos, agudas que se asocian con el paso rápido del medicamento, que son pues esperables, que es por su vasodilatación, la diaforesis, el flushing, puede haber mareo, náuseas, vómito, escalofríos, hipotensión y en algunas ocasiones se ha descrito disnea y dolor torácico asociado pues con la presencia de edema posterior a una administración muy rápida del sulfato de magnesio. Y como tal, ya cuando el uso es más prolongado, puede ocurrir la intoxicación, que la intoxicación está dada por la interacción con el metabolismo del calcio, entonces eso nos va a generar
una hipocalcemia sintomática que nos va a llevar a que la paciente pueda presentar un paro cardiorrespiratorio. Entonces aquí tenemos, según los niveles de sulfato de magnesio, qué manifestaciones vamos a presentar. Entonces dijimos que eran hasta 8,4 el nivel terapéutico. Cuando va de 8,5 a 12, la paciente va a tener pérdida de los reflejos, por eso es importante estarlos evaluando, va a ser la primera manifestación. Segundo, cuando van de 12 a 16 vamos a tener parálisis respiratoria, entonces la bradipnea fue lo segundo que dijimos que evaluáramos. Tercero, cuando están más de 18, entonces vamos a tener alteración de la conducción cardíaca que se va a manifestar por una prolongación del QR, por un QTC prolongado y en algunas ocasiones con elevación de la onda T, y cuando está más de 30 miligramos por decilitro, la paciente puede llegar al paro cardiorrespiratorio. El tratamiento de la intoxicación de sulfato de magnesio entonces será la administración de gluconato de calcio, una ampolla. Aquí les traje entonces cómo es el algoritmo del manejo de las convulsiones en la paciente con eclampsia. Entonces dijimos la primera línea es el sulfato de magnesio de 4 a 6 gramos en bolo. Ese bolo se debe pasar más o menos en 15 a 20 minutos porque ya vimos que si se administra muy rápido puede tener unos efectos adversos. Si la paciente sigue convulsionando, entonces la segunda línea es el sulfato de magnesio, pero ya vamos a dar la mitad del bolo, o sea, de 2 a 4 gramos intravenosos, la mitad del bolo inicial. Si la paciente sigue convulsionando, entonces ya la tercera línea serían las benzodiazepinas, en las dosis pues que vemos en pantallas. En algunas partes pues dicen que esa tercera línea sería la fenitoína. Aquí se las puse pues como cuarta línea de manejo en dosis de 20 miligramos por kilo para una infusión a una velocidad de 50 miligramos minuto. Y si la paciente persiste, bueno, en alguna literatura también el amobarbital, pero no lo tenemos disponible pues en nuestro país. Y si la paciente sigue convulsionando, entonces ya estaría indicado realizar un coma inducido, ya sea con midazolam o con propofol. Y aquí les traje ese metaanálisis de Cochrane, que es la razón por la cual preferimos el sulfato de magnesio. Entonces ellos compararon el uso de sulfato de magnesio con diazepam para el manejo de la eclampsia. Y ellos encontraron que cuando se administraba sulfato de magnesio, esto va de la mano con esta otra revisión sistemática, cuando se administraba sulfato de magnesio, entonces se disminuía el riesgo a presentar una recurrencia hasta en el 50% en el grupo de sulfato de magnesio comparado con el grupo de diazepam. Y esa otra revisión sistemática además lo comparó con el uso de fenitoína. Entonces ellos encontraron que se disminuía hasta en un 30% el riesgo de recurrencia en el grupo de sulfato de magnesio comparado con el grupo de fenitoína, y que además había una reducción en la mortalidad mayor del 30% a favor del sulfato de magnesio comparado con esos otros dos medicamentos. Entonces esa es la razón por la cual la primera y la segunda línea de manejo será siempre el sulfato de magnesio. En cuanto a nuestra cuarta conducta, después del ABCD, después del control de las cifras tensionales y después de la administración del sulfato de magnesio, entonces tendríamos el parto. Recordemos que la eclampsia es un criterio de exclusión para el manejo expectante de la preeclampsia. Esto no quiere decir que sea una indicación de cesárea, pero sí se debe evaluar en el contexto de la paciente cuál es la vía más pronta para el parto y digamos que no tener pues como retardos en desembarazar a estas pacientes, porque sabemos pues que el embarazo es lo que está contribuyendo a que se presente esta manifestación. Aquí tenemos entonces un resumen de lo que acabamos de hablar, que sería pues el manejo. Lo primero siempre el ABCD, recordemos que la paciente está convulsionando, lo primero será garantizar una adecuada vía aérea y el resto de medidas pues que ya vimos en el ABCD. Segundo, administrar el sulfato de magnesio. Lo podemos administrar como profilaxis si ya identificamos a la paciente, o como tratamiento, también será primera y segunda línea. El manejo de la presión arterial,
y el parto prontamente. En los cuidados por pospartos de estos pacientes, entonces siempre debemos pues hacer una revisión a la semana después de que demos de alta a la paciente. Esa revisión ojalá sea por un especialista en ginecología y obstetricia. Debemos tener presente que a estos pacientes se les debe desmontar los antihipertensivos pues a tolerancia. Recordemos que aunque hay alguna proporción de pacientes que van a ser hipertensas crónicas, el resto pues no lo va a hacer y va a requerir ese desmonte de antihipertensivos, y a la paciente se le deben dar signos de alarma y recomendaciones claras para reconsultar, dado que vimos que el riesgo de eclampsia posparto es hasta pues la manifestación de eclampsia posparto es hasta en el 20% de las pacientes. ¿Cuál es el pronóstico para estas pacientes? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con nuestra paciente? La paciente que tiene pues la eclampsia va a tener un 20% de riesgo de presentar un trastorno hipertensivo en el siguiente embarazo. Para su producto, entonces va a haber mayor riesgo de restricción del crecimiento intrauterino, hasta un 25% más riesgo en la paciente que presenta eclampsia versus la que no la presenta, un riesgo de trabajo de parto pretérmino hasta en el 21%, abrupto de placenta en el 6,1% y un mortinato en el siguiente embarazo hasta en el 16%. Va a haber también mayor riesgo de hipertensión para la descendencia de esa paciente y va a haber mayor riesgo de hipertensión para la paciente también. Y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal crónica para esta paciente, y también un aumento en el riesgo de diabetes que aumenta hasta 18 veces más en las pacientes que presentan eclampsia comparadas con las que no la presentan. Entonces, analizando el caso, vemos varios factores. Lo primero es que la paciente ya tenía un factor de riesgo muy importante, que era su preeclampsia previa. Entonces, de ahí la importancia de una adecuada asesoría preconcepcional, explicarle a la paciente que el riesgo para futuras gestaciones es muy alto, y en el control prenatal hacer énfasis en esas pacientes que ya decidieron, a pesar del riesgo, pues una nueva gestación, hacer énfasis en los signos de alarma para que no pase como en la paciente del caso, que llevaba 10 días en la casa con cefalea y premonitorios y consultó pues después de este tiempo. Como segundo punto, entonces tendríamos que es muy importante identificar en el control prenatal esos factores de riesgo para iniciar la prevención pues de la preeclampsia, que sería con ASA, como ya lo indicamos. Lo tercero sería que es muy importante identificar esos premonitorios para iniciar prontamente la profilaxis con sulfato de magnesio y evitar la convulsión. El cuarto sería que si la paciente manifiesta unos síntomas, unos signos que son diferentes a la convulsión típica de la eclampsia, entonces debemos estaría indicada la realización de tomografía para descartar causas anatómicas de esa convulsión. Que la primera y la segunda línea de manejo es el sulfato de magnesio, siempre por lo que ya vimos, y que además del sulfato de magnesio no debemos olvidar las medidas básicas, el control de la presión arterial, y que estas pacientes deben ser llevadas a parto prontamente. Como conclusiones, entonces tenemos que los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen una de las principales causas de morbimortalidad materna, que se deben tener en cuenta los factores de riesgo para trastornos hipertensivos. Para iniciar la prevención, como vimos, las causas de bimortalidad materna extrema, en la mayoría pues son causas prevenibles, que la preeclampsia es una enfermedad multisistémica y progresiva. Siempre en una paciente con preeclampsia debemos pensar que va a empeorar, nunca vamos a pensar que la paciente va a ir hacia mejor hasta que pues se desembarace, que la profilaxis está indicada desde el momento que identificamos que la paciente tiene una preeclampsia grave, independientemente de cuál sea la causa de la gravedad, que la eclampsia es la manifestación más grave pues de la preeclampsia, y que la mayoría de los episodios son precedidos por premonitorios. El diagnóstico es clínico, pero que en algunas ocasiones vamos a necesitar realizar una tomografía, y que el manejo se basa pues en las medidas que ya comentamos, y que estas pacientes que desarrollan eclampsia van a tener un alto riesgo
en sus próximos embarazos. Bueno, muchas gracias. No sé si el doctor Luis tiene alguna pregunta, las personas que están en la conferencia virtual o acá en el auditorio tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el caso clínico, algo en lo que creen que se pudo haber mejorado la atención. Muchas gracias, Daniela. Excelente la presentación. Le damos la palabra a quien quiera participar. Bueno, estos últimos comentarios entonces de mi parte. Quedémonos con la idea que es lo que tenemos hasta ahora, que el magnesio se debe seguir suministrando entre 24 y 48 horas después de del parto. Hay un estudio más o menos reciente, por ahí de los últimos 2 años, de Paulino Vigil de Gracia, que es un experto panameño, que consistió en suspender el magnesio al momento del parto si lo hubiese recibido por lo menos 8 horas antes del parto. Y pues en ese estudio concluyó que, digamos, era suficiente con eso si ha recibido por lo menos 8 horas antes. Entonces, digamos que ese es un concepto en evolución y que pues falta por ser ratificado por otros estudios, como todas las cosas que van saliendo nuevas, pero que de pronto en guías futuras cambie un poquito ese temita. Bueno, yo los casos que he visto personalmente de falla del magnesio no son falla del magnesio, son que no se le colocó, ¿sí? O sea, no es que le hayan puesto magnesio y haya convulsionado la segunda vez, sino que es que se ordenó y algunos recuerdo más o menos reciente, los últimos 2 años, un expulsivo que se va a instrumentar el parto y cuando convulsiona la segunda vez allá en el momento del parto, resulta que el magnesio está cerrado. O sea, alguien pues lo cerró, entonces no le está suministrando. Entonces realmente no es una falla real del medicamento, sino que no se le suministró. Otra cosa que me parece importante resaltar es que no todas necesitan neuroimagen, que hay unas indicaciones de neuroimagen. Si la paciente se recupera completamente y no hay secuela neurológica, no hay alguna alteración neurológica posterior y no recurre la convulsión, pues se asume que es una eclampsia, que es de diagnóstico clínico y no se requiere la neuroimagen. Y otra cosa que es muy común entre obstetras, que es asociar eclampsia a cesárea, ya es salir corriendo con la señora sin estabilizarla, hacer una cesárea, y ahí pues ya aquí hemos revisado que eso no es correcto. Además, pues, en cualquier circunstancia, no solamente en obstetricia, sino en cualquier otro contexto, operar pacientes inestables no es la idea. Primero hay que estabilizarlos. Lo tercero es que muchas pacientes, primero hágale un examen vaginal. Un porcentaje alto de pacientes que convulsionan están en trabajo de parto avanzado. Y el otro punto es que ya nos dijiste que la convulsión se asocia a bradicardias fetales temporales. Entonces también hay que tener algo de mesura con ese tema, ¿cierto? Es decir, que si yo encuentro una bradicardia, pues esperar un poco, estabilizar, reanimación intrauterina y demás, y seguramente eso va a ser un fenómeno temporal. Y no sobra el tema famoso de los retrasos de la atención, que lo propuso la doctora Maine por allá en los años 70, los retrasos 1, 2, 3 y que ahorita decimos hasta el cuarto, y que el tema es complejo. Y ahorita me confirmas que era una señora extranjera, ¿cierto? Daniela. Hola. Me confirma, era extranjera la señora. Pues no, en la historia clínica pues no hay no hay esa especificación. Bueno, pero el caso es que sobre la nacionalidad. Es que recuerdo que un caso que revisamos hace como un año, de un caso de transmisión perinatal de VIH, una de las razones por las cuales la señora no consultó pues en su momento, cuando tenía la prueba de VIH positiva, fue que le indujeron la idea que por ser extranjera
no tenía acceso a la atención. Entonces, a veces desde la perspectiva, digamos, del personal administrativo de las instituciones, también inducen este tipo de conducta, ya que le dicen que si no tiene tal o cual documento, cuando hemos definido la ciudad como una ciudad de atención sin barreras para la maternidad, pero siguen viendo barreras. Hay instituciones que sabemos que les exigen firmar pagarés, unos adelantos en dinero, que una señora pues de escasos recursos que va a tener cuando le dicen tiene que dejar un monto de dinero para su atención. Y eso pues obviamente constituye esos retrasos que vuelven muy complejos. Entonces a veces no es que ella no sepa que dolerle la cabeza es malo, sino que está enfrentada a este tipo de situaciones administrativas que impiden que consulte a tiempo. Bueno, si no hay más, entonces... ¿Sí? Doctor, Señora. hola, yo también quería decir en lo que usted recalcó, que muchas veces no se usa o muchas veces erróneamente se cree que la benzodiazepina es el medicamento de elección, que lo es para los adultos, pero no para las embarazadas. Entonces, pues recalcar eso, que la benzodiazepina es tercera línea en las pacientes embarazadas. Bueno, muy amables por la asistencia. Queda en mi canal de YouTube, Luis Carlos Murillo, y los invito para la próxima, el próximo evento, que va a ser el 10 de noviembre, que es martes. Una de las mayores expertas en Colombia de monitoreo fetal, la doctora Sandra Vélez, por supuesto. Lino. Sí, Sandra Vélez nos va a estar presentando el monitoreo fetal desde la perspectiva de fisiopatología. Entonces, para que estén pendientes, a las 7 de la mañana. Y bueno, hoy dejamos hasta aquí. Muy amables por la atención, por la asistencia, y nos vemos el 10 de noviembre. Muchas gracias a todos.